Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches. Bienvenidos, comunidad Human Essence. Gracias por estar aquí. Gracias, participantes, gracias, colaboradores. Este espacio Human Essence lo abre cada día para fortalecer y desarrollar a su comunidad. El día de hoy traemos un tema que todos los que somos padres de familia y los que algún día lo vamos a hacer, es muy importante trabajar. El arte de negociar con los hijos es una herramienta importantísima para que, como padre de familia o madre de familia, aprendas a disfrutar este rol. No hay por qué padecerlo. No necesitamos sufrir, no necesitamos estar mordiéndonos las uñas, porque creemos y tenemos la necesidad de llegar a acuerdos con nuestros hijos y en ocasiones no encontramos la manera de llegar a ese lugar. El día de hoy vamos a trabajar con ustedes, vamos a trabajar en conjunto. Les voy a pedir, por favor, que nos ayuden con su interacción, que nos ayuden colocando sus preguntas, sus dudas, sus intereses. Vamos a estar tocando muchos temas, vamos a estar tocando varias herramientas y vamos a tocar herramientas que no vamos a desarrollar el día de hoy, que son importantes, pero que no vamos a poder tocar. Ayúdenos también colocando cuáles son los temas de su interés, qué es lo que en este momento ocupa su energía y su preocupación y les gustaría que Human Essence les ayudara a poder encontrar solución o una alternativa para vivir en mejor condición, en alegría, en tranquilidad, en paz, en equilibrio. Vamos a esperar a que nos empecemos a conectar. Ya estamos aquí, ya estamos listos. Vamos a dar 2 minutitos para que la gente se termine de conectar. Y recordando, quienes están en vivo, muchas gracias por estar aquí. Y quien se está conectando y está visualizando la retransmisión, pues bienvenido y bienvenidas para lograr este espacio. Vamos a dejar un momentito. Y para los que ya nos vamos encontrando por aquí, vamos preguntándonos, ¿qué es esto del arte de negociar con los hijos? ¿Por qué es necesario negociar? ¿Es algo que requiero? ¿Es algo que necesito? ¿Qué me implica? Vamos a ir generando este tipo de intervenciones. Vayan generando sus dudas, sus preguntas, sus percepciones, tomando en cuenta que todo lo que digamos aquí simplemente es un punto de vista. No es el compartir una verdad, es una herramienta que estamos desarrollando, son elementos de experiencias con otros padres de familia en diferentes ámbitos, los cuales nos van permitiendo la oportunidad de generar experiencias y oportunidades para que otras personas tengan mejores y nuevos elementos para poder tener una mejor paternidad, una mejor maternidad y poder disfrutar. Sobre todo en este tiempo que, pues bueno, actualmente los hijos se encuentran confinados, al igual que muchos de nosotros, y entonces el trabajo se convierte en algo todavía más complejo, porque se intensifica el tiempo de presencia, hay un agotamiento y estamos viviendo una situación compleja que requiere una atención especial. Entonces, eso es muy importante. Entonces, vamos a dar un minutito más, ya la gente está llegando, vamos a conectarnos. Bienvenida Elena Calzada, muy buenas noches. Viri, saludos, ¿qué tal? Berenice, hola, muy buenas noches. Elsie, qué gusto encontrarte por aquí. Nos estamos encontrando en un ratito más. Estamos a punto de iniciar con esta transmisión, el arte de negociar con los hijos. Esperemos que lo que encontremos el día de hoy no nos haga irnos con certezas, que nos haga ir con dudas, que nos haga reflexionar, que me permita generar una conexión personal, interna, de este rol de ser padre y sobre todo que tiene que ver con el tema de negociar. ¿Por qué voy a negociar? ¿Para qué necesito negociar? ¿Es importante la negociación o no es importante en un sistema familiar? ¿El papá tiene la razón? ¿Los hijos se someten a lo que los padres dicen? Eso lo vamos a descubrir, lo vamos a detectar. En este espacio vamos a tener unos bloques muy interesantes. Y bueno, con esto en mente, vamos a dar inicio formalmente a este espacio. Sean ustedes bienvenidos y muchísimas gracias. El arte de negociar con los hijos. Esta visión, esta perspectiva, esta función o este rol trae implicaciones muy importantes. ¿Te has puesto a pensar como padre de familia cuáles son los retos a los que te enfrentas?
¿Cuáles son esos retos a los que tú te estás enfrentando como padre de familia? ¿Qué hay? ¿Qué tienes ahí adentro como reto? ¿Cuál es, cuál es, cuál es para ti esa importancia de un reto? Encontramos muchísimos. Uno importante tiene que ver con el manejo del tiempo. Hoy, el día de hoy, los padres de familia, las madres de familia, tenemos uno o dos trabajos, tenemos muchas alternativas, tenemos que atender otro tipo de situaciones y el manejo del tiempo es un reto importantísimo. Andamos corriendo de arriba para abajo. No sabemos exactamente qué es lo que tiene por venir. Otro tema muy importante tiene que ver con el tema de tecnologías de la información. ¡Wow! Este es un tema verdaderamente que es un reto para nosotros como padres de familia. Sobre todo porque nuestros hijos están mucho más adelante de lo que nosotros sabemos en ocasiones acerca del uso de los dispositivos, de la tecnología, del acceso a la información, de la infoxicación que ellos tienen, porque tienen el acceso a mucha información que no necesariamente corresponde a la edad que ellos tienen. Ese es un reto muy importante, enfrentarnos a la tecnología de la información como un proceso fundamental al que nosotros tenemos. Posteriormente viene un reto bien interesante. Parece que el día de hoy los padres de familia queremos ser cools. Y cuando digo queremos ser cools, es que queremos llevarnos bien con nuestros hijos y en ocasiones nos convertimos en amigos. ¿Somos amigos o somos padres? Cuando nosotros no tenemos la claridad de cuál es el reto que estamos enfrentando, es posible que estemos dejando huérfanos a nuestros hijos. Cuando nosotros nos convertimos en amigos, nos damos cuenta que le estamos rompiendo ese rol y esa oportunidad que tienen ellos de encontrar una figura que les ayude a modelar, a generar hábitos, que es muy importante para su vida y lo están cambiando por un amigo. Cuando amigos van a tener muchos en la vida. Un reto muy importante ahora, traemos el tema de los límites. ¿Cómo ponemos límites a nuestros hijos? Traemos una barrera impresionante de elementos y de situaciones para no ponerlos. El día de hoy los niños están tan informados, tan bien informados o demasiado informados, que hay padres de familia que se encuentran secuestrados. Secuestrados porque los hijos los tienen atados y los tienen espantados. Es decir, yo como padre de familia, ¿hasta dónde permito que mi hijo domine? ¿Y cuál es el límite que yo le estoy poniendo? Y en ocasiones mi hijo me amenaza porque me dice que me va a acusar con derechos humanos si le grito, si le levanto la mano, si no le doy de comer. ¿Hasta dónde está realmente este rol que se convierte en un reto fundamental? ¿Y cuál es mi participación que tengo dentro de ella? Un reto más importante tiene que ver con, ¿qué es esto de ser ejemplo? ¿De verdad necesito ser ejemplo? ¿Me tengo que comportar exactamente como esa persona que yo quiero que él sea? ¿Tiene que ser él igual a mí? ¿Tengo que yo modelar? ¿O cuál es ese reto al que me enfrento cuando tenemos este paradigma enfrente? Por el otro lado, pues estamos hablando de padres y madres que hemos perdido el poder y el respeto. Porque en ocasiones implementamos una disciplina muy fuerte y estamos dejando que se dejen. Más o menos se visualiza que este tipo de población, este tipo de jóvenes son los más inteligentes y se dice que nuestra generación, como la mía, que yo soy padre de familia, se dice por ahí que somos los más tontos. Se dice que somos los más tontos porque cuando éramos niños siempre hicimos todo lo que nos decían nuestros padres. Yo no podía decir nada en casa, chistar con mi papá, porque inmediatamente venía la disciplina enérgica y estaba el si te parece y si no, ahí está la puerta y que te vaya bien. Entonces, en este tiempo, nosotros hemos hecho lo que nuestros padres decían y en este tiempo estamos haciendo todo lo que nuestros hijos nos están pidiendo. No ponemos un límite y estamos perdiendo el poder y estamos perdiendo el respeto. Nos pueden tener miedo, pero muchas veces el respeto hemos dejado de ganarlo porque hemos dejado de tener la práctica de este rol que me permite a mí tomar el control y la consideración. Por consiguiente, un reto muy importante tiene que ver ¿cuál es el propósito? ¿Para qué existe la paternalidad y la maternidad? ¿Cuál es el rol? ¿Sabes de entrada qué propósito tienes tú como ser humano? Porque antes de ser padre o madre de familia, eres un ser humano. El rol de ser padre o madre es eso, un rol que como ser humano tienes. Tu vida está segmentada en diferentes áreas. Solo un área de tu vida tiene que ver con la maternidad, con la paternidad. ¿Sabes cuál es ese propósito? ¿Para qué existes? ¿Para qué te hiciste madre? ¿Para qué te hiciste padre? No por qué,
no las razones, sino cuál es el propósito que tienes hacia adelante de llevar esta función y este rol. En ocasiones no contar con esa información indiscutiblemente, dicen por ahí, quien no sabe a dónde va llega a cualquier lugar, menos a donde quiere. ¿Tú tienes claro a dónde vas como padre de familia? Es un reto muy importante. Por el otro lado, un reto muy necesario que el día de hoy vivimos todos los seres humanos, no solo los hijos o no solo los padres, el tema del control emocional. Hay una falta de autoconocimiento, de saber qué vive en mí, qué habita en mí, y que me lleva a este lugar donde no sé exactamente cómo se manifiesta y cómo se llama a estas cosas que estoy sintiendo aquí adentro. Cuando me siento hasta arriba, cuando me siento hasta abajo, cuando estoy vibrando muy mal, cuando estoy vibrando hasta arriba y estoy feliz y contento y no sé cómo compartirlo. Ese es un reto muy interesante. ¿Cómo identificas cuál es tu control emocional, el tuyo, el de tus hijos, que son elementos fundamentales, muy importantes para lo que tú vas a desarrollar como padre de familia? Es importante que tú identifiques cuál es ese control que tú estás teniendo. Por el otro lado, es importante identificar, ¿sabes cuáles son las etapas que tus hijos están viviendo? ¿Tienes idea? Hay diferentes visiones y perspectivas. Hay las pedagógicas, como podemos tener a Piaget, a Vygotsky, que nos hablan de las etapas de desarrollo, porque no todas las personas necesitan lo mismo a la misma edad. ¿Cómo sabes identificar que tu hijo está manifestando algo y que eso que está manifestando corresponde a la edad que tiene? Entonces, ¿cómo estás identificando cuando tu hijo da un síntoma de cualquier situación, sea la que sea, y entonces inmediatamente, como tú deseas un desarrollo integral inmediato y rapidísimo, te conviertes en la persona que corre a la terapia, corre al doctor, corre al psiquiatra, porque cree que su hijo requiere algo porque ve que no lo tiene? Es importante que tú identifiques que tu hijo está creciendo paso a paso, tus diferentes hijos están creciendo paso a paso. Hay una etapa oral, hay una etapa anal, hay una etapa donde ellos van constituyéndose, se miran al espejo, se van formando su identidad, por lo tanto sus expresiones van relacionadas con la edad que ellos van teniendo. Es importante que como padre y madre de familia tú logres identificar cuáles son esas necesidades que tu hijo tiene. Y cuando las identificas, te des cuenta si corresponde con la edad, con el proceso y con la etapa que él está viviendo. Es muy importante para ti que puedas identificar ese tipo de situaciones. Otro reto muy importante tiene que ver con la disciplina. La mayoría de los mexicanos y de muchas culturas tenemos una forma de educarnos que aprendimos, que implementaron con nosotros, basada 100% en la disciplina. 100%. Entonces, cuida esa disciplina. Por el otro lado, hay una sobreprotección, padres de familia que no dejamos crecer a nuestros hijos, que es un tema súper importante. Por el otro, nuestros hijos están consumiendo todo lo que se les pone enfrente, absolutamente todo lo que hay, y se genera un individualismo importante. La gente ya no está trabajando en grupo, los niños ya no están jugando, están en su casa con el dispositivo, por lo tanto tenemos niños que tienen poca tolerancia a la frustración. No saben esperar, todo lo quieren aquí y en el ahora. Y nosotros los padres de familia entonces estamos funcionando a partir de la culpa. Nos sentimos culpables y reaccionamos entonces en consecuencia. Y por lo tanto, nos cuesta en nuestra ideología pensar en dejarlos ir. Hoy los millennials y las nuevas generaciones no tienen en sus planes tener hijos, no tienen en sus planes dejar la casa de los padres y piensan vivir ahí para siempre. Y nos cuesta a nosotros, por cultura, abrir las puertas y dejar que nuestros hijos vuelen libremente. Temas escabrosos, sexualidad y género, que son situaciones que dependiendo de los valores que tú tienes, es importante identificar cómo reaccionas ante ellos. Hoy hay tanta diversidad, tantas preferencias, tantas manifestaciones, que es importante que tú tengas claro cuál es tu postura y qué vas a hacer con ellos. Y por el otro lado, toda la violencia personal, la violencia interna, la violencia familiar, la violencia social, el bullying, los diferentes tipos de violencia que actualmente nuestros hijos están viviendo y están enfrentando y están teniendo complicaciones importantes. Y la otra, pues que nuestros hijos en ocasiones no colaboran con las labores de casa.
Es muy extraño en algunos casos que los hijos tienen un rol fundamental en la colaboración. Y hay lugares y familias en las que los hijos no hacen absolutamente nada, que es un papel muy importante. Así pues, con esto es importante que tú nos compartas qué otros retos crees que tú enfrentas como madre o padre de familia. ¿Qué crees que está sucediendo? ¿Qué crees que está pasando? ¿Qué es un elemento fundamental que te hace enfrentarte a ti como padre o madre de familia? ¿Qué es lo que estás viviendo? ¿Qué tienes ahí? Entonces, te invito a que nos compartas, nos mandes mensaje, nos escribas, qué otros retos crees que estamos encontrando en el día a día los padres de familia para que podamos ir avanzando. ¿Te parece? Pues desde este lugar entonces me quiero presentar contigo. Quería trabajar contigo primero esta parte de los retos, sobre todo para implicarte desde este siguiente lugar. Mi nombre es Jorge Arzate. A los 11 años empezó mi aventura de trabajar con personas. Empecé a trabajar con grupos juveniles, en grupos parroquiales, con chavos banda, en las cuevas de Santa Fe, con los BUC, los Panchitos, y posteriormente desarrollando actividades de desarrollo. Fueron mis primeros procesos transformacionales. Yo no sabía qué era eso, ni cómo se comía, ni para qué servía, pero justamente estos procesos me dieron la oportunidad de empezar a tener congruencia y sentido. Y a los 11 años encontré cuál era el propósito que tenía en mi vida, que fue parte de lo primero que encontré. Después fui encontrando pasiones importantes que me hicieron crecer y desarrollarme, como el deporte. Me encanta el taekwondo, estudié muchos años taekwondo. Actualmente juego desde los 6 años fútbol. Ya tengo 44 años de edad y sigo jugando fútbol, y creo que jugaré hasta que mis piernas dejen de funcionar. Es algo que me apasiona, que me llena y que es parte de ese ser que el día de hoy yo tengo y que el día de hoy estoy viviendo y que es para mí muy importante. Otro elemento importante para mí tiene que ver con los caballos. Subirme a un caballo es como subirme a otro mundo, y la conexión con este animal es como conectarme conmigo mismo, que es un elemento fundamental. Y de ahí se deriva otra pasión que tiene que ver con el tema del motociclismo. O sea, el andar en moto, el subirme en moto, y he podido crear un programa que se llama Coaching sobre Ruedas, que después les platicaré de él. Es una herramienta que me ha poder transmitir esta filosofía de andar sobre ruedas, aun cuando no estés sobre tu motocicleta, que para mí es un tema muy importante. Y otro tema súper importante dentro de mis pasiones tiene que ver con la música. La guitarra, el poder cantar, son elementos que me han acompañado toda la vida. Posteriormente, en el 94, 95, empecé mi trabajo social de manera formal, colaborando en un proyecto donde empezamos a trabajar con niños que vivían en las calles, en las coladeras. Niños en riesgo, familias en riesgo, situaciones complejas y complicadas que llevaban todos los días a temas de muerte, a temas de separación, de violencia, que eran elementos muy importantes. Me tocó trabajar en casas hogar, rescatando a estos chicos que iban dejando la situación de las calles, ir a las calles y trabajar con ellos directamente desde las coladeras, los puntos de pernocta donde ellos se encontraban. Me tocó vivir un tema de secuestro, que después platicaré al detalle con ustedes, pero que se convirtió en un elemento fundamental para generar una resiliencia fundamental en mi vida y poder reconstruirme desde ese lugar como una persona nueva. Me tocó trabajar con muchos proyectos a nivel nacional, con escuelas. He trabajado con 1,200 escuelas en proyectos educativos, y he tenido la oportunidad de colaborar con empresas en programas de consultoría. He podido desarrollar mi función de coach, y he podido trabajar en las zonas más complicadas, y que en este caso esta comunidad que estamos en mesa están muy cercanas. A mí me tocó trabajar todo lo que es el borde de Xochiaca y todos estos tiraderos, incluso el que explotó. Estábamos trabajando como equipo en esta zona y hemos tenido la oportunidad de trabajar de manera sensible, de manera puntual con estas personas que están muy cerca. Estos han sido parte de mis logros, pero uno de los logros más importantes de mi vida es que yo soy parte de una familia amorosa, de unos padres cariñosos, llenos de disciplina, llenos de muchas carencias, llenos de deficiencias, con imperfecciones, pero llenos de mucho amor, y que han permitido que el día de hoy yo me encuentre aquí. Entonces, desde ese lugar he tenido y he contado con otro tipo de logros, y para mí el más importante es el convertirme en padre de familia.
Sebastián llegó el 17 de abril de 2001 a mi vida y desde ese momento mi vida se transformó y cambió. Ha tenido un impacto tan importante. Hoy tiene 19 años de edad, hoy está en su tercer semestre de universidad y entonces desde ese lugar para mí la satisfacción de verlo crecer y desarrollarse es una motivación importante. Y me presento contigo desde este lugar por la importancia y la necesidad de no hablarte como profesionista. No te quiero hablar de mis carreras, de mis estudios, sino desde ese lugar que como padre de familia y recorriendo todos estos caminos y todas estas veredas por las que te he ido platicando, me he encontrado con la oportunidad de tener herramientas que me han permitido sumar, que han permitido darle un propósito a mi vida y desde ese lugar tener un propósito que me permita generar dos elementos importantes. Tener una trascendencia, que cuando yo me vaya deje una huella y alguien recuerde mi colaboración y mi participación en este mundo para tener este tipo de inspiración, una inspiración que me permita pasar al siguiente nivel, que sea la parte más importante. Desde este lugar, te has puesto a pensar entonces, ¿cuáles son esas creencias que como padres de familia tenemos y que en ocasiones nos limitan nuestro rol porque fue lo que nos enseñaron? Entonces, un elemento fundamental tiene que ver con los padres siempre tienen la razón. ¿Te has puesto a pensar cuántas veces le has aplicado a tus hijos simplemente porque tú eres el adulto, que tú tienes la razón? Es una herramienta fundamental que todos a veces como padres de familia utilizamos. O utilizamos elementos como cuando tengas a tus hijos entenderás. Yo recuerdo muchas frases que mi padre me decía, o que mi madre en paz descanse me decía, que en su momento yo no comprendía. Y que incluso una vez que las comprendí, me las compré como, gracias a ellos yo estoy en el lugar en el que me encuentro, entonces desde ese lugar yo tengo que preservar esas creencias que a mí me ayudaron a salir y a estar en el lugar en el que estoy. Y entonces desde ese lugar le estaba dando esa perspectiva, así me enseñaron a mí. Esa es la manera en la que me enseñaron a hacer las cosas, no puedo educar a mis hijos desde otro lugar. Y lo peor de todo es que justamente no hay un lugar donde nos enseñen como padres o como madres a cuál es la forma en la que podemos implementar este rol de padres o madres de familia, porque lo más importante no tiene que ver con nosotros, todo sea por ellos. Pareciera que vale la pena cualquier sacrificio que hagamos, todo lo que hagamos vale la pena porque tiene que ver con lo que queremos para ellos. Entonces nos permitimos cualquier situación. Por consecuencia, pues viene el por qué lo digo yo. No solo tengo la razón, sino tengo el poder. Y es verdad. Pero qué palabras tan complejas y tan complicadas, porque llega un momento en el que nuestros hijos se cierran cuando nosotros buscamos trabajar desde la razón y queremos implementar que las reglas que nosotros implementamos se ejecuten solo porque nosotros lo decimos, tiene un efecto bien importante y bien complicado. Entonces vamos a trabajar con este tipo de creencias y algo bien interesante tiene que ver con el tema de la visión del mundo. La visión del mundo, dicha de esta manera, todo lo que soy capaz de ver en el mundo, soy capaz de verlo porque habita dentro de mí. De manera que todo juicio que yo emito sobre lo que pasa fuera del mundo, no es un juicio sobre lo que está sucediendo, sino es una declaración de mí. Y el discurso se convierte, entonces, en lo que yo estoy observando en el mundo y digo del mundo, como lo que no me atrevo a decir cuando yo estoy a solas. Entonces, como padres, tenemos una visión del mundo, una perspectiva. ¿Desde dónde estamos formados y forjados? ¿Qué nos estamos creando para este mundo? ¿Qué otras creencias tienes? ¿Qué otras creencias crees que los padres de familia vivimos todos los días y que no estamos contando con esos elementos y que nos están limitando y que estamos teniendo una traba? ¿Te has puesto a pensar que en ocasiones es bien complicado disfrutar tu rol de padre de familia? Porque es muy ingrato. Y más cuando estamos a la expectativa. Desde ese lugar, yo te invito entonces a que podamos identificar cuáles son esos roles. Quisiera que juntos construyamos una historia en este momento. Vamos a imaginarnos como constructores de barcos. Este es un negocio para construir construcción, para generar construcción. Estás en un puerto
La construcción de barcos no se puede hacer en la ciudad, tiene que ser en un lugar que está cerca del mar. Tu negocio como padre de familia tiene que ver con construir barcos. Tu hijo es un barco. Y el rol principal y el primero y el más importante es de dar vida. Dar vida implica que tu hijo, cuando nace frágil, como este barquito de papel. Que si lo pisas, se va a destruir. Que si le soplas, se va a ir volando. Frágil, débil, con una necesidad importante de protección. ¿Te has puesto a pensar que tú ya pasaste por ese rol? Si tienes hijos, el día de hoy, tú puedes reconocer y darte cuenta que ya diste vida. Y que has dado vida y que sigues dando vida. Pero cuidado, esa vida no te pertenece. Está dentro de tu responsabilidad cuidarla. Pero este hijo no es tuyo, es prestado. Algún día se va a ir, algún día dejará de estar contigo. Así, aunque generes un apego tan fuerte y tan importante justo porque le has dado todo aquello, todo ese sacrificio, todo ese esfuerzo que tú tienes el día de hoy. Ese es uno de los roles más importantes. Otro tiene que ver con este desarrollo integral. De ser un barquito de papel se convierte en una pequeña balsa que empieza a tener condiciones, que empieza a aguantar más las circunstancias de lo que hay al alrededor y esta oportunidad que tú tienes de verle crecer y de verle solidificar su visión, su creencia, sus principios, sus acciones, que te va dando esa oportunidad. Después, como padre, tienes la necesidad de generar conciencia y responsabilidad. Muchas veces los padres de familia le hacemos tanto daño a nuestros hijos creyendo que son, sí, los más especiales del mundo, pero los tenemos encapsulados en una burbuja. No queremos que nada los toque, no queremos que nada los influencie, no queremos que nadie les pegue ni el aire. Y desde ese lugar es importante que tú, como padre de familia, puedas generar conciencia, que tu hijo sea consciente de quién es, de qué está haciendo, cuál es el rol que tiene. Pero lo más importante, no basta solo con generar conciencia, si las personas no nos hacemos responsables. Somos dadores de valores, estamos transmitiendo estos valores todo el tiempo a nuestros hijos. Y los hacemos tan puntual y tan textual como lo hacemos con el puro comportamiento que tenemos. Estamos transmitiendo valores a partir de la manera en la que nosotros nos comportamos y la manera en la que nosotros estamos siendo, y no como padres, sino como seres humanos. Nuestros hijos se dan cuenta cuando nosotros estamos frustrados, enojados, cansados, agotados. Y nuestros hijos manipulan a partir de las herramientas que nosotros les estamos proyectando. Todo nuestro pavor se los transmitimos. En este proceso de construcción de naves para irnos al alta mar, es importante tu función para promover la autonomía. Date cuenta que como tú desarrollas un rol muy importante en la construcción. Tú eres un papel muy importante y necesitas que tu hijo, como embarcación, tenga la posibilidad de izar sus velas y dejarse llevar por el viento y empezarse a involucrar en el mar. Irse a alta mar y que entonces vengan los nuevos retos. No necesitas tenerlo aquí, no lo mantengas en la costa. Empújalo y llévalo a enfrentar para que pueda detectar cuáles son esas capacidades que tiene y todos los días tenga una oportunidad de crecer. Tú necesitas impulsarlo a nuevos retos. ¿No te has dado cuenta que cuando tu hijo se enfrenta de una etapa a otra y está sufriendo porque está creciendo y se está enfrentando a estas olas, tú corres al mar inmediatamente y lo quieres sacar para que no viva, para que no padezca, para que no sufra? Es un elemento que en muchas ocasiones los padres nos manifestamos y tu rol tiene que ser este rol. Tú eres un faro. Tú eres un puerto seguro. Y tú eres una guía. Cuando tu hijo se encuentre en alta mar, en medio de las olas, tú tienes que jugar el rol de ser el puerto seguro. Tú no vas a estar con él. Tienes que permitir que él vaya y que él viva y enfrente todo lo que tiene que enfrentar solo, junto con los valores que instauraste, junto con este crecimiento y cariño que le has dado, pero con el impulso
que tú le has dado para que se atreva a generar nuevos retos y que él pueda regresar después de esas batallas con las olas y se encuentre en ti un puerto seguro a donde volver a reconstruirse. Si tienes un hijo, es un barco del cual te tienes que preocupar, pero es posible que tengas 2, 3, 4, 5. Y como puerto seguro, tú necesitas tener reglas, porque no todos tus hijos necesitan lo mismo, como lo explicábamos hace rato. Y tienes que tener reglas. ¿Cómo funciona? No puedes llegar al puerto cuando tú quieras, a la hora que tú quieras, en la condición que tú quieras. Es importante que como padre de familia tú puedas establecer cuál es el límite que le pones a tu hijo, porque es importante para su desarrollo y su crecimiento, y no necesariamente para que tú estés en paz, para que tú estés tranquilo, para que tú estés bien. Tu rol principal tiene que ver con la inspiración. Que tus hijos quieran ser el día de mañana un puerto seguro depende del papel que tú desempeñes cuando estás frente a ellos. Si tus hijos ven que tú no disfrutas tu paternidad y tu maternidad, indiscutiblemente, yo conozco a muchos chicos que el día de hoy, por las experiencias que tuvieron con sus familias, lo menos que quieren saber es de tener hijos, porque no quieren traerlos a sufrir, porque ellos han sufrido. Y como ellos han sufrido, ellos no quieren traer a sufrir absolutamente a nadie. Tienes que atrever, dejarlos caer para que ellos puedan sanar. Tú como puerto seguro no puedes ir a alta mar. Déjalos que regresen, déjalos que caigan y deja que se reconstruyan. Acompaña ese proceso, pero deja que ellos lo puedan hacer. Ten mucho cuidado, ellos pueden encallar en tu puerto y permanecer ahí para siempre. Conozco amigos, conozco familiares, conozco gente que tiene más de 50 años de edad y sigue viviendo con sus padres y sigue dependiendo de ellos. Y la autoridad la sigue teniendo los padres de familia. Y estos adultos que viven con personas ya de tercera edad siguen sin tener una autonomía, sin tener un propósito. Y siguen ahí. Cuidado de que tus hijos no lleguen a encallar en tu puerto. Es un elemento muy importante. Por lo tanto, ama a tus hijos en libertad. No son tuyos, son prestados. Algún día se tienen que ir. Para eso existes. Para fortalecerlos, para desarrollarlos, para darles las herramientas necesarias para que ellos elijan lo que quieren hacer. Si se quieren convertir en un velero, si quieres ser un barco carguero, si quieres ser un buque de guerra, si quieres ser un transatlántico, eso no depende de ti. Tú le puedes inspirar, pero la decisión está en ellos. Ama en libertad a tus hijos y déjalos navegar. Es el reto más poderoso. Para esto, para mí un placer poder compartir contigo. Cuando hablamos del arte de la negociación con los hijos, para mí este decálogo es muy valioso y muy importante, porque tiene que ver con una forma de generar conciencia. Para mí los procesos que tienen éxito tienen 3 elementos. Número 1, generan conciencia. Es decir, tengo la capacidad de mirar y reconocer lo que yo soy y el rol que yo estoy jugando. Número 2, soy capaz de identificar el nivel de responsabilidad que yo tengo en la situación que estoy observando. Y número 3, tiene que ver con la acción. Cuando yo pongo en acción mis propósitos, entonces tengo la oportunidad de generar la trascendencia y poder dejar la huella a la que yo me refería hace ratito. Como padre de familia es muy importante que no obvies. ¿Te das cuenta la diferencia en la cultura que tus hijos han vivido a diferencia de ti? Que hoy los niños y los jóvenes están influenciados por el internet, por el celular, por la televisión, y que lo que tú entiendes literalmente no significa lo mismo que lo que tu hijo entiende, aunque sea la misma palabra. Este es un reto muy importante. Como padres de familia te invito a que unifiques el lenguaje. Genera canales de comunicación poderosos que te permitan hablar de las mismas situaciones. Como cuando tu hijo sale, un mal ejercicio de comunicación tiene que ver con el que te vaya bien. Te cuidas, te portas bien. ¿Y qué es eso? Eso no es a qué horas vas a llegar, eso no es
ponte tu suéter, eso no es, no vayas a comer tales cosas. No hay una precisión en lo que estamos buscando. La lingüística es muy importante como padres de familia porque a partir de nuestro lenguaje es el sistema de comunicación por el cual nosotros transmitimos a nuestros hijos. Estamos emitiendo todo el tiempo y es importante que seas muy claro en el lenguaje que utilizas para tener la certeza que tu hijo está entendiendo lo que tú estás diciendo. Es un elemento importante. Por el otro lado, define tú el propósito. Trabaja con tu esposo o con tu esposa, trabajen en conjunto. Háganse esta pregunta, ¿para qué existo como padre de familia? Conozco muchos padres de familia que lo que hacen es una inversión en sus hijos. Invierten en ellos para darles una carrera, una formación, y la expectativa y la esperanza es entonces que una vez que ellos terminen sus carreras y una vez que los padres acaben su carrera profesional y tengan que retirarse, los hijos sean quien los cobije y sea quien los mantenga. Hay muchos modelos que funcionan así, pero depende de cuál es el propósito que tú tienes para tus hijos. Por otro lado, es importante que generes una participación total en tu ciclo familiar. Que todos participen de manera adecuada, de manera correcta. ¿Por qué? Porque si tú convocas a alguien y no tienes un propósito, ¿para qué lo vas a convocar? ¿Para qué quieres que participen activamente? Las acciones son solo acciones. Cuando no tenemos la claridad de cuál es el objetivo que queremos tener para cada uno de ellos, no tiene ninguna congruencia, ninguna conexión. Nuestros hijos simplemente o siguen órdenes o se desconectan o no nos pelan. Necesitas generar una participación total de tus hijos. Y eso tiene que ver con identificar sus necesidades y hacer que lo que tú propongas para poder generar esa negociación con ellos tenga un impacto fundamental. Posteriormente, es importante que tú te identifiques. ¿Tienes espacios para platicar con tus hijos? ¿Tienes sesiones regulares para hablar de sus necesidades? ¿Para que tú hables con ellos de la frustración que tú tienes cuando ellos no te hacen caso? ¿Hay un espacio de interlocución? Es importante que te atrevas a crearlo. Y que lo hagas en función no solo de tus necesidades. Por eso es importante que quede claro el propósito. Cuando una empresa tiene claro cuál es su propósito, no tiene que venir el director o el dueño de la empresa a hablar del propósito, porque el propósito es tan evidente, es tangible, que todos tienen la claridad de qué se trata. Si tú logras generar este espacio donde puedas transmitir con tus hijos cuál es ese propósito, yo soy una herramienta como padre de familia para transformar, una herramienta que sirve para el crecimiento y el desarrollo, que al final las decisiones de qué se va a hacer y qué no se va a hacer, cuando estás en casa y tiene que ver con la disciplina, te corresponde a ti, pero cuando tiene que ver con el ser, le corresponde directamente a tus hijos, solo a ellos, a nadie más. Por lo tanto, es importante que seas congruente. No puedes hablar de que tu hijo deje de decir mentiras si el primero que dice mentiras eres tú. O sea, no puedes pedir algo que tú no estés haciendo. Podrías hacerlo entrando con el tema de las creencias, porque yo lo digo, porque soy tu padre, porque yo mando, porque yo decido, porque yo tengo el poder. Y este ejercicio requiere que tú retomes el poder, pero lo más importante es que seas congruente. Los líderes necesitan dos cosas: que las personas que liderean hagan lo que ellos quieren. Y son los dos caminos. Número uno, o los obligan por el poder que tienen, o los convencen. Y si los convencen, entonces van a generar colaboradores que se van a sumar a esta visión. Toma el control, toma el timón de este barco que tú eres, de esta constructora de barcos que ahora te has convertido como padre de familia, y decide hacia dónde quieres ir. Lleva el ritmo tú. Tú decide cuál es el ritmo. Y por contradictorio que pueda parecer, es importante que aprendas a compartir el poder. Deja de tomar todas las decisiones en casa. ¿Qué pasa si las reglas las pones claras y las pones tan evidentes que en esta reunión o en esta asamblea que te he propuesto generar,
tú tengas la oportunidad de ponerlo en comunidad. Y que en lugar de que seas tú quien sanciona, le generas el poder a los demás para que todos, en función de los acuerdos establecidos, puedan aplicar este tipo de visiones que tú estás el día de hoy empujando con ellos. Por lo tanto, toma decisiones consensuadas. No tomes decisiones solo porque tú dices o porque tú quieres. Lo puedes hacer, pero el riesgo de esto tiene que ver justamente con vivirnos en desgracia, vivirnos incomprendidos, porque nuestros hijos se enojaron conmigo. Que no te dé miedo que se enoje tu hijo. Si tuviste que implementar una estrategia, es importante que identifiques que lo hiciste por su bien. Toma decisiones consensuadas. Por lo tanto, identifica cuáles son todos estos ámbitos de responsabilidad. O sea, ¿cuáles son los ámbitos de responsabilidad que tienen tus hijos? ¿Qué pueden hacer y qué no pueden hacer? ¿Qué les toca y qué no les puede tocar hacer? O sea, indiscutiblemente no vas a mandar a trabajar a tus hijos a los 5 años de edad para poder generar el ingreso en casa. Pero si la familia es comerciante, es importante que tus hijos puedan colaborar desde pequeños y que entonces contribuyan. A lo mejor ellos no van a trabajar, pero sí cuando regresa la familia de trabajar, los niños pueden ayudar limpiando, recogiendo y dependiendo la edad, vas incrementando el nivel de responsabilidad que ellos van teniendo. No solo en el campo laboral, sino también en la parte de trabajo familiar. ¿Cuál es la labor de casa? ¿Cuáles son esas tareas que necesitamos realizar dentro de casa? Por lo tanto, una herramienta muy importante y que funciona mucho para el tema de duelo es deja de pedir. O sea, despedir ese rol que tú venías teniendo como padre de familia, es importante que tú dejes de estar pidiendo que tu hijo te haga caso, que tu hijo funcione, que tu hijo sea, que tu hijo. Porque al final que tu hijo sea no va a depender de ti. Tú lo único que puedes hacer y lo único que está en tus manos es ofrecerle herramientas a través de tu accionar, de tu funcionar como ser humano, que le permita entonces a él tener la oportunidad de decir, wow, me gusta lo que mi papá está haciendo. O puede decir, no me gusta. Y hay quienes se generan como propósito hacer todo lo contrario a lo que sus padres hacían, por la mala experiencia que vivieron. Y no quiere decir que los padres tenían un mal propósito, pero en muchas ocasiones la ejecución no es la correcta o no es la adecuada, porque terminamos utilizando herramientas rudimentarias para poder llegar al objetivo que queremos, es que nuestros hijos se desarrollen, sean felices, y entonces justificamos darle sus nalgadas, darle sus cablazos o lo que haya sido. A mí me tocó la era de Memín Pingüín, donde mi abuela subía desde el piso de abajo para darnos con una tabla cuando mi mamá no estaba y salía a trabajar. Y no digo que lo hiciera por mala persona y no la estoy justificando, pero era la manera en la que ella lo hacía. Y lo hacía por un bien de nosotros, porque éramos un despapalle. Nos peleábamos mis hermanos y yo y bueno, se convertía en todo un relajo. Y entonces le venía la disciplina, que no venía acompañada con el propósito, con la razón, y no había una congruencia y un sentido. Y entonces todos creíamos que mi abuela era una bruja, que era una malvada, que no le importaba nada, que no tenía sentimientos. Generamos creencias al respecto de ese tipo de ocasiones. Por lo tanto, agradece. Agradece lo que el día de hoy tienes. Agradece los hijos que tienes. Agradece las preocupaciones que vives, que estás teniendo, porque son los signos de alerta que te permiten identificar hacia qué nivel tienes que ir, hacia qué lugar tienes que desarrollar. Y que siempre como padre de familia nunca vas a estar listo para lo que la vida tiene para ti. Porque nuestros hijos son tan especiales, son tan específicos y son tan únicos que aunque hayamos tenido 10, va a venir uno que nos va a venir a sorprender siempre. Este sería el decálogo que tú como padre de familia puedes seguir, puedes implementar, puedes ejecutar. Es muy importante que tú identifiques qué otro tipo de cosas agregarías. Cuando hablamos del tema de la comunicación, hay un elemento muy importante que tiene que ver con sistemas. Hay tres niveles, escucha lo que te voy a compartir. 3 niveles de responsabilidad que tú tienes que elegir a la hora de ir por las batallas. O sea, tú vas a generar batallas
y es importante que tú identifiques algún sistema de compensaciones y consecuencias. Pero te lo voy a explicar desde este lugar. Hay cosas que tu hijo, por el hecho de existir y de tener vida, ya no depende de lo que tú quieras, tu hijo requiere y necesita. Son tu responsabilidad y son tu obligación poder proveer de ciertos derechos que tu hijo tiene por el hecho de existir. Pero por lo tanto, como tú tienes esa obligación y esa responsabilidad, este rubro de responsabilidades son sobre las que tú no puedes negociar con tus hijos. Si tu hijo tiene 10 años y si tu hijo te pide ir a una reunión a donde sabes que tu hijo va a estar expuesto a consumir alguna sustancia, es tu obligación y tu responsabilidad decir un tajante no, no vas. Y no vas no solo porque lo digo yo, no vas porque tu desarrollo el día de hoy no está concluido. Porque el día de hoy todo lo que tú consumas va a afectar tu desarrollo y tu crecimiento. Si recuerdas, estás en el negocio de crear barcos. Y le tienes que dejar claro a tu hijo que el que él consuma una sustancia antes de que su cerebro esté totalmente desarrollado va a afectar el nivel de crecimiento y de desarrollo y no va a poder ser el buque que quiere. Por lo tanto, en ese momento tú pones un rotundo no. Y así como esos, son muchos los elementos que tú no debes de negociar con tu hijo. Pero tu hijo lo tiene que tener claro. Para que a la hora de que tú tomes las decisiones y que hagas la negociación con tu hijo, le recuerdes, discúlpame con mucho cariño, pero estas cosas no las podemos negociar. Porque es lo que fundamentalmente, básicamente, es lo que estoy como responsable de que suceda. Para que tú tengas un desarrollo pleno. Si permito que tengas prácticas de riesgo, lo único que va a hacer va a obstruir ese derecho que tú tienes. Y cuando tengas la edad suficiente, la conciencia suficiente y la capacidad de razonar, entonces podrás tomar las decisiones pertinentes. Después viene un siguiente ámbito. Este siguiente ámbito tiene que ver con las herramientas que nosotros vamos a poder negociar con nuestros hijos. ¿Qué quiere decir esto? Vamos a poner un ejemplo. Tú no puedes negociar con tu hijo que coma o no coma, porque es un derecho que por el hecho de existir, existe. Entonces tú tienes la responsabilidad y es posible que tú le acerques a la mesa arroz y frijoles. Y estás cumpliendo con tu derecho. Y de repente llega tu hijo y te dice, ay, pero yo quiero ir a comer al McDonald's. Quiero una hamburguesa. Ok, para comer una hamburguesa necesitas hacer méritos. Y podemos entonces negociar que tú puedas acceder a comer una hamburguesa siempre y cuando tú generes méritos. Y entonces aquí empieza este sistema de compensación y consecuencias. Si tus hijos quieren algo, es importante que tú tengas claro qué es lo que les interesa, aunque no sea algo básico, porque si es algo que les interesa, es algo a lo que le van a apostar. Y es algo a lo que le van a poner energía. Y voy a ponerte un ejemplo. Barrer y trapear puede generar puntos en casa. Lavar los trastes puede generar puntos en casa. Hacer las labores de casa, ayudar a los demás, son labores que pueden generar puntos. Puntos que se requieren para lo básico ya lo tienes, pero lo negociable aún no. ¿Tienes ganas de ver la televisión? ¿Quieres usar el internet? ¿O te ganaste 1 hora de internet pero quieres 2? ¿Qué podemos hacer para negociar? Y entonces no eres tú la persona que está poniendo las reglas del juego en su funcionamiento. Escucha, no es la operación. Tú pones las reglas del juego, pero no ejecutas las reglas del juego. Haces que toda la familia ponga las reglas del juego en acción. Y entonces eso lo pegas en el refrigerador y entonces vamos haciendo cuántos somos, cómo nos toca, a quién nos toca, quién lleva puntos extras, quién tiene puntos de menos. Y entonces a la hora de la asamblea familiar que te mencionaba hace rato, es esta reunión de espacio formal y común para toda la familia. Tú tienes elementos y tienes herramientas para poder decir, a ver, ¿qué dice el refrigerador? Dice que si no lavaste, que si no te bañaste,
que si no recogiste tus trastes, pues no hay derecho a ver la película que quieres, porque ese es un privilegio. Haz tu propia lista. Te voy a dejar una liga donde puedes descargar este formato. Este formato que te va a ayudar para poder catalogar todo lo que tiene que ver con los diferentes ámbitos, porque tienes que seleccionar muy bien los diferentes ámbitos donde vas a trabajar toda esta parte, porque es un elemento importantísimo. Entonces hay un tercer nivel, cuidado, tercer nivel. El tercer nivel tiene que ver con lo que tus hijos tienen que tomar decisiones al 100% y ya no requieren consultarte. Que es ahí donde tienes que tener el cuidado de cómo vas soltando cada vez más y cada vez más y cada vez más, vas soltando para que ellos decidan. Y tu rol ahí simplemente es acompañar, supervisar, observar, ya no implementar. ¿Qué podría hacer eso? Por ejemplo, si tu hijo se pone el pantalón rojo o el pantalón verde, es algo que dependiendo de la edad que tiene, ya puede tomar la decisión y decidir qué es lo que quiere hacer. Y decidir si quiere utilizar el cuaderno rojo en lugar del cuaderno verde, está en su libertad de poder hacerlo, porque lo puede decidir, está en su ámbito. Dale a tu hijo un ámbito donde él se haga 100% responsable y donde tú solo estés observando o supervisando. No necesita pedirte permiso. Y revisar los privilegios que tiene para la toma de decisiones cuando los que son negociados o no negociables se están cumpliendo o no se están cumpliendo. Podemos quitar de aquí, subir para acá o de los de arriba, bajarlos. Es una herramienta que te puede servir mucho a ti. Entonces, genera este sistema de compensaciones y recompensas como tú quieras. Por el otro lado, te invito a que desarrolles habilidades socioemocionales. Tú como padre de familia, tú como madre de familia, las de tus hijos, es importante que ahora que hay muchos cursos en línea, muchos espacios, te puedas formar en el desarrollo de habilidades socioemocionales, ya que son las herramientas principales que previenen las situaciones de riesgo en su mayoría. Las personas que tienen bien desarrolladas habilidades socioemocionales son capaces de enfrentarse a situaciones de riesgo y salir adelante, exitosas, de manera resiliente. Es un elemento que te invito. Por el otro lado, genera la retroalimentación positiva. Versión rápida. ¿Qué es la retroalimentación positiva? Es la capacidad de poder decirle a tu hijo cuando se equivocó, cómo decirle a tu hijo que se equivocó y que al final termine feliz, contento y todavía te dé las gracias. La manera tradicional de hacerlo es: eres tonto, eres un menso, no sabes, la regaste, te equivocaste. Estos juicios son lo primero que se quedan aquí grabado. Para nuestros hijos es tan importante lo que nosotros decimos que te la terminan creyendo. Paso número 1, diles lo que sí hicieron bien. Empieza de manera positiva. Me gustó que te levantaste temprano. Me gustó que lavaste los trastes. Me gustó que le echaste ganas y le ayudaste a tu hermana. Paso número 2, evita decir no me gustó. Evita decir de manera juiciosa el acto que creas tú que requiere considerar. Visualízalo y proyéctalo como un área de oportunidad y ayúdale a cómo podría hacerlo de una manera diferente. Entonces, en lugar de decirle, eres un tonto y te equivocaste, tú podrías decirle, yo en tu lugar, en otra situación parecida a la que viviste, en lugar de poner el vaso detrás del plato, como se te cayó el licuado, yo pondría el vaso al centro de la mesa para evitar que cuando me estés moviendo se caiga. Entonces le ayudas a que piense qué otras formas podría haber tenido de resolver el tema que está teniendo el día de hoy. Esa es la retroalimentación positiva. Al final tus hijos terminan escuchando, felices, tranquilos, conscientes, en conexión. Es un elemento importante para el tema. Con esto te invito a que tú puedas identificar cuáles son para ti esas herramientas importantes, poderosas que tienes con padre de familia. ¿Cuáles son esos elementos que te cuestan trabajo? El propósito es un elemento fundamental. Todo el decálogo que te compartí no funciona, no sirve, si el propósito no está claro.
¿Para qué lo haces? Y un elemento fundamental y que es extra, aprende a disfrutar el ser padre o madre de familia. Tus hijos no están para agradecerte. Tus hijos no están para decirte que te aman. Tu rol principal tiene que ver con el desarrollo de las herramientas que tus hijos puedan tener, pero que al final ellos eligen cuáles utilizar. Tú no puedes decidir qué van a hacer o qué no van a hacer. Tú estás ahí para prepararlos, para alentarlos. Imagínate que se van de campamento. Tú eres la mochila del campamento, donde viene la casa de campaña, donde viene la soga, donde vienen las cazuelas, donde viene la comida. Pero al final, si él lo elige en el camino, se puede convertir solo en una carga. ¿Tú eres una carga para tus hijos? ¿O eres una herramienta? Que todo lo que se enfrentan en la vida estarían pensando, ¿cómo lo haría mi mamá? ¿Cómo lo resolvería mi papá? Qué padre sería que el referente sea ese. De niño yo estuve expuesto a muchas situaciones de riesgo. Desde los 6, 7, 8 años, yo pareciera que pude haber sido un niño de la calle, porque me la pasaba jugando con los lacras, que era la banda del barrio de donde yo era, y jugaba fútbol con ellos. Llegaba la policía, las perreras que en aquel entonces le decían, y nos subían las camionetas literalmente a todos, pero yo era un escuincle. Yo no consumía, yo no he consumido, no la he probado ningún tipo de sustancia, y no la he probado por una simple razón. Porque la relación que ha existido con mis padres siempre ha sido muy sólida, muy fuerte. Y yo tenía en mi mente jamás decepcionarlos, porque para mí eran un modelo, porque para mí eran importantes, y porque para mí no era importante consumir una sustancia, porque para mí no era necesario, porque lo que yo necesitaba lo tenía y lo vivía en casa. Hoy nuestros hijos están expuestos a muchas situaciones. Y lo más fuerte y lo más poderoso que tienen y que les va a acompañar el resto de su vida, eres tú. Son tus consejos, son tus palabras, son tus acciones, son tus decisiones. Tus hijos saben perfectamente cuando estás frustrado, cuando estás cansado, cuando estás enojado. Tus hijos no tienen la conciencia todavía. El cerebro humano termina de desarrollarse a los 21 o 22 años de edad. No porque tengan credencial de lector tus hijos, aunque legalmente ya sean responsables de parte del Estado, el lóbulo frontal no ha terminado todavía de desarrollarse. El control de impulsos no está todavía trabajando al 100%. Por lo tanto, hay muchas cosas a las que tú tienes que poner freno. Tú. Pero la manera en la que lo hagas va a determinar la relación que estableces con él. Puedes generar personas de mucho bien, pero que jamás quieran volver a verte. Y que hasta que ya no estés, entonces puedan pensar y decir, ay, mis papás se preocuparon por mí y me dieron lo mejor. Y no era consciente de lo que había sucedido. No necesitas esperar a estar muerto para que tus hijos reconozcan lo que estás haciendo. El que tiene que reconocer la labor que estás haciendo eres tú. Disfrutarlo cada día. Dejar de pedir que tus hijos se comporten de tal manera contigo. Dejar de pedir que tus hijos sean puntuales, que sean limpios, que sean respetuosos, que no sean groseros. Deja de pedir. Agradece lo que tienes. Agradece lo que eres. Agradece quién eres. Fortalécete todos los días. Hay muchas herramientas para fortalecerte como familia, para fortalecerte a tus hijos. Y en este momento en el que nos encontramos en confinamiento, se habla de una nueva realidad, prepararnos para la nueva realidad. Yo te invito a que no te prepares para la nueva realidad. Que todo el tiempo estés pensando en lo que está por venir. Adelántate, anticípate. A pesar de que han dado indicaciones que el 15 de junio viene el siguiente paso para ir hacia el semáforo naranja que hoy nos están marcando, el semáforo sigue estando en rojo. Y los casos siguen creciendo. Y es muy posible que en los próximos años este virus habite con nosotros. No se va a acabar el mundo, pero no podemos vivir de la misma manera que lo hacíamos. Como padre de familia,
¿Quieres transformar tu quehacer y tu rol por las circunstancias que hay a tu alrededor? ¿O quieres cambiarlas porque tú has elegido hacerlo así? Y vas a enfrentar y vas a estar listo para atender cualquier situación que se presente en el camino, pero porque tú lo eliges. Y que cuando tus hijos se enojen y te lamenten o dejen de hablarte, te mantengas tan en paz y tan tranquilo porque tú estás en el cumplimiento de tu propósito, porque tú sabes que estás cumpliendo cabalmente. Y que te puedas achicopalar con tu hijo, sí, indiscutiblemente, está padre. Pero recuerda que si tu hijo se molesta, no es tu molestia. Tú no eres tu hijo y tu hijo no eres tú. Ten cuidado en discernir, en separar, en alejar y tener esta capacidad de poder decir, ¿dónde estoy yo? Y que requieres también un tiempo para ti. ¿Cuál es la forma en la que vas a desarrollar estas capacidades y habilidades y estos retos que el día de hoy tienes enfrente? Yo te comparto algunas herramientas y algunas experiencias, pero lo más importante tiene que ver con lo que tú decidas hacer. Lo que pasó, no lo vas a cambiar. Lo que ya hiciste, allá se va a quedar. Lo que esté sucediendo el día de hoy, eso es lo más importante. ¿Cómo quieres el día de hoy ser? ¿Y cómo quieres que el día de mañana tú seas recordado por las acciones que tuviste, por el comportamiento que tuviste y por tu manifestación como ser humano, más que como padre de familia, a la hora de asumir el rol, porque es un rol? No te la tomes tan en serio. Disfrútalo. Mi nombre es Jorge Arzate. Te agradezco. Que tengan una bonita noche. Quiero agradecer a todos los que estuvieron aquí conectados, a todos los que nos están viendo y los que nos van a seguir viendo en las diferentes transmisiones. Gracias a Human Essence por apostar al desarrollo, por generar herramientas y compártanos cuáles son sus visiones, cuáles son sus percepciones, cuáles son sus intereses, qué les gustaría encontrar por este lugar, qué quisieran que apareciera. Como padre de familia, ¿estás listo para negociar con tus hijos? Muchísimas gracias. Esperamos sus comentarios, sus observaciones. Que pasen una excelente noche y estamos para servirles. Hasta luego.